Gracias, Katy, gracias a Intersecciones, al FOCUAR, por este espacio. Como ya comentó Katy, me interesa hablar de la última obra que he estrenado como Masticadero con Patti García. Es una obra que se llama Musa y es un tejido documental. Musa es una obra que habla un poquitito de abusos, de violencia dentro de los circuitos artísticos. Solo hay una actriz en escena, que es Patricia García, y hemos ido tejiendo el texto primero con una línea que es un collage de discursos de ganadoras de los premios Oscar, porque la situación de la obra se da en el camerino de una actriz que está a punto de recibir un premio por su participación en una película. Es como una entrega de los Oscar, pero a la boliviana. Es en un futuro, en un posible futuro boliviano en el que hay una industria cinematográfica. Y mientras ella va ensayando su discurso de agradecimiento, empiezan a aparecer tanto la voz de Patricia como las voces de otras creadoras que hablan de su experiencia intentando crear, ¿no? O sea, hay desde mujeres que han hablado de la imposibilidad de que su palabra sea escuchada de la misma manera que la de los hombres, y hay otras que han hablado hasta de situaciones de abuso, acoso sexual, etcétera. Entonces, me interesaba hablar de esto porque es el tipo de dramaturgia que últimamente más me gusta construir a través de materiales documentales, y siempre con apoyo de la ficción, ¿no? Con una línea más ficcional, pero que también ha sido construida con material documental, porque los discursos de estas actrices, pues, están ahí al alcance de todas, todos, ¿no? O sea, son discursos que además se han hecho virales, ¿no? Esa era la premisa para ir construyendo. Entonces, bueno, este es el último trabajo que como Masticadero se ha estrenado. Hemos tenido un preestreno en La Paz, después se presentó en Sucre, después en Santa Cruz. Y bueno, la experiencia después de presentar la obra y de ver todos estos materiales que se han ido tejiendo ha sido muy fuerte también, porque hay mujeres a las que realmente que se ven identificadas con las situaciones que se van describiendo dentro de la obra, que tienen la necesidad de ir a hablarnos una vez que termina la función, ¿no? Como que han habido mujeres que han entrado al camerino, incluso en estados un poco alterados de angustia. Entonces, pienso que hay una cuestión interesante ahí en cuanto al efecto que se tiene con estos materiales y con las voces de estas mujeres que han atravesado por situaciones que de repente hemos normalizado. Entonces, sin embargo, el texto no partió de ahí. El tema sí estaba, era un texto que era pura ficción y que partía de la situación era que una actriz estaba encerrada en su camerino y había pasado toda la noche ahí, era el camerino de un teatro, y se preguntaba por qué ella no era suficiente para quien la estaba dirigiendo. Entonces, como que ya el tema empezaba a verse ahí, pero trabajando ya con Patricia nos dimos cuenta de que no funcionaba tan bien ese texto de ficción, y que era más interesante la discusión que había alrededor de toda esta ansiedad por ser aceptados, aceptadas, aprobadas, y de cuán vulnerables estamos frente a una figura de dirección, ¿no? Que sin duda en cine, en teatro, en danza son figuras de poder, y que ha habido una época de mi generación en la que esa figura de poder de repente tenía licencia para cometer abusos, ¿no? Entonces, nos parecía importante empezar a hablar del tema porque creo que todo esto ya tiene que acabarse. Entonces, principalmente ha sido así como se ha ido armando la obra, cómo se han ido juntando estos materiales,
y lo que han podido ver es un poquito del resultado que hemos tenido. Súper, gracias, Clau. Es muy interesante como revisitar los textos y las creaciones. Yo te quería hacer algunas preguntas para aumentar un poco la conversación. Igual los que están acá por el mí pueden escribir o levantar la mano también para hacer preguntas sobre esta creación. Yo la pude ver, entonces se me hizo muy interesante cómo se estructura la obra, ¿no? Hay como varias partes que son como más documentales y hay partes donde la actriz está frente al público como dando las gracias, ¿no? Y te quería preguntar cómo se llegó a la decisión de esta estructura de la obra. Bueno, todas estas acciones del agradecimiento tenían que ver un poquitito con la ficción que fue la base de la construcción del texto, en la que nos imaginábamos a la Patty, así como cuando te estás duchando y estás con tu champú y empiezas a dar tu discurso en caso de que te den el Oscar, y que te imaginas que te están aplaudiendo y todo. Entonces la situación era esa y por eso también, sobre todo la primera mitad de la obra está en loop, ¿no? Porque es este deseo de que nos aplaudan, de sostener nuestro trofeo. Entonces, se nos hacía muy gracioso y también nos parecía que podía crear mucha empatía, ¿no? Y después, ya cuando se decidió que la obra iba a estar creada a través de testimonios, ahí primero necesitaba el testimonio de la misma actriz, ¿no? De Patty, y tuvimos largas conversaciones y después empezamos a hacer una lista de creadoras que podían también hablar, que habían ejercido como directoras, como dramaturgas, y que de repente son esos lugares que pueden ser también muy vulnerables más allá del de actriz o actor, ¿no? Entonces, el desarrollo, porque la pregunta era, ¿y cómo empieza y hacia dónde se desarrolla? Entonces, ok, daremos el contexto de nuestra fantasía. Está Bolivia, que en sus 200 años tiene una industria que se considera desarrollada porque se parece a lo que nos han dicho, que es un desarrollo como el hollywoodense, y que dentro de ese desarrollo hollywoodense hay también tantos casos de abuso, caso Epstein, etcétera, 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 y que ese supuesto desarrollo no estaba exento de toda la mierda de los abusos, ¿no? Entonces, una vez que planteamos cuál era nuestro escenario fantasioso, empezamos con la voz de la Patty, igual la mía interviene un poquitito porque soy yo quien le hace las preguntas, y de ahí el desarrollo tenía que ver con la multiplicación de las voces, ¿no? O sea, que cada vez vayan apareciendo más y más y más voces de otras mujeres, porque también hay algo que nos cuestionábamos. Cuando estamos hablando de abuso, cuando estamos hablando de violencia, que de repente se ha vuelto también un tema muy ONGero, ¿no? Y que hay como esta idea de que, yo soy la voz de todas y todas vengan conmigo y todas somos sororas y hermanas, y en realidad, la realidad no condice, ¿no? Con ese discurso. Entonces, con un poquito de sarcasmo también, hay un momento en el que la Patty, por ejemplo, dice, pero que todas vengan conmigo, ¿no? Todas las que han sido nominadas a este premio, que vengan conmigo. Y ya puesta en escena el desarrollo de esas voces, como de todo este eco y este coro, a nivel físico, tenía que ver un poquitito con la deformación de la producción, del peinado, del vestido. También nos interesaba lo que habíamos visto en esta película, La Sustancia, ¿no? Entonces también es un poco de ahí que hemos robado esta idea de cómo se iba transformando la Patty en escena. Entonces, el desarrollo, por un lado, en la puesta en escena ha ido por ahí, y por otro lado,
en la dramaturgia iba por ir aumentando el eco de las voces femeninas. Bueno, y una pregunta más antes de abrir a las demás. A mí me parece interesante como tus formas de escritura, ¿no? Porque normalmente no se van hacia una escritura solo en escritorio, digamos, sino como que dialoga mucho con la escena. Entonces te quería preguntar, en esta obra particular de la que hablas, eh, que ya nos contaste obviamente de varias cosas, pero específicamente, porque entiendo que ha sido como una creación también con Patti, al mismo tiempo que se construyó la obra, al mismo tiempo que, a pesar de que no se siguiera, como tú decías, este guión que había al principio, se tomaron decisiones dramatúrgicas, ¿no? Para mostrar lo que se quería mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esta práctica, no? Si nos puedes hablar más de eso, de trabajar con una actriz, de poder salir, poder desechar los textos, si no sirven, no sirven, cómo la dramaturgia excede un poco el papel y se va hacia la escena, hacia la creación con Patti, con una actriz, el probar, experimentar. Eh, ¿Cómo tú formulas estas prácticas dramatúrgicas? Sí, claro, como en realidad el teatro sí es un género literario. Sin embargo, la particularidad del teatro es que en realidad está destinado, o sea, la dramaturgia está destinada a que sea enunciada en lo que consideramos un escenario, ¿sí? Entonces, ya casi desde el principio, cuando empecé a escribir, que antes me parecía un pecado hacerlo, pero yo llegaba con unas cuantas escenas y terminaba de escribir en ensayo, viendo qué cosas surgían a través de la improvisación o de la lectura de esas mismas escenas con las que yo había llegado al ensayo. Y claro, decía, pucha, es que eso es de dramaturga floja, porque yo debería llegar con el guión listo, ¿no? A mis ensayos, pero la verdad es que no, es que realmente necesito la prueba, necesito escuchar el texto y en ese sentido, Patti, que es pues una tremenda artista, la Patti García, y nos conocemos muy bien, entonces no había ninguna pena en decir, esto no funciona. ¿No? Entonces, que es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Esa honestidad, porque muchas veces las actrices, los actores son tímidos por esta misma figura de la dirección, ¿no? Y te dicen, ah, está bonito, pero no, pues no está. Entonces, una cosa que también he aprendido es a despersonalizar las cosas y por lo tanto a aceptar mucho mejor las críticas. Entonces sí, la Patti ha sido una parte muy importante del proceso. O sea, si no fuera una actriz como la Patti, hubiera sido muy difícil llegar al resultado que hemos llegado, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho esto de, ok, yo llego con primeras ideas, ¿no? En este caso llegué con un guión y, y la verdad es que no funcionaba. Entonces, también como aprender a soltar, pues, ¿no? A no enamorarse de lo que uno va escribiendo, porque en realidad escribir se trata de reescribir. Y la reescritura en escena y con estos materiales a mí me apasiona. Entonces, me entusiasmo mucho más con el proceso y me obsesiono y empiezo a buscar más cosas y todo nos resuena. Igual en el proceso la Patti me mandaba un montón de videos, en medio del proceso también pasó la denuncia de Cristina Guayar, ¿no? Entonces empezaron a atravesar muchas cosas que a mí me parecía mucho más apasionante que responda a lo que estaba sucediendo y que no sea una cosa muy, quizás muy maquillada, ¿no? También quería que los audios se escuchen con esa, con, digamos, con ese sonido que no está tan pulido, ¿no? Sino
que el sonido sea el mismo sonido de cuando grabamos las entrevistas con las chicas por Meet o por Zoom, que tenga esta textura de documental, ¿no? Entonces fue muy rico terminar de armar la obra y ya con la Patti cuando nos encontramos en sala, íbamos lanzando detonantes y ha sido muy orgánico, ¿no? Y muy orgánico cómo se ha ido armando todo en cuestión de acción y también todas las propuestas que hacía la Patti, o sea, yo la veía hacer una vez y le decía, queda. Y la Patti me decía, pero ni siquiera me acuerdo qué he hecho. Como ya, yo sí me acuerdo, repetí, ¿no? Entonces, sí fue muy fácil, sí fue muy orgánico y también responde al modo de trabajar que me interesa ahora, ¿no? O sea, que no sea nada accidentado. Estrés siempre va a haber porque estás exponiendo una parte de ti y porque, sobre todo cuando trabajas con soportes tecnológicos, digamos, siempre hay cosas que pueden fallar, ¿no? La mitad de la obra son prácticamente audios. Entonces, pero el proceso fue relativamente tranquilo y a pesar de la distancia y todo, y siempre cuidándonos mucho la una a la otra y respetando siempre la palabra de la otra, ¿no? Que para mí eso es súper importante actualmente. Sí, bueno, súper gracias, Clau. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Bueno, igual podemos preguntar al final de la sesión, pero bueno, ha sido muy, bueno, si alguien, no creo que nadie, pero bueno, ha sido muy interesante como indagar un poco más sobre el proceso, ¿no? La creación, porque uno cuando va a ver una obra de teatro realmente no tiene como un acceso tampoco a esto, ¿no? Entonces solo ve lo que se presenta también, ¿no? Y a veces es muy interesante a nosotros que nos estamos formando como dramaturgos, etcétera, poder desmontar las obras también, ¿no? Ver las decisiones, ver las estructuras, las intencionalidades también, etcétera. También es rico ver también obras que ya se han puesto en escena, ¿no? Porque eso también como que da otro parámetro también a la dramaturgia. Bueno, muchas gracias, Clau.